Eagle, 45 años de seguridad, calidad y productos certificados. Confianza que se siente en cada proyecto. Eagle, 45 años de poner la mejor energía a cada proyecto, te presenta A Fondo con... Un pequeño niño de un pueblo de Turrubares cumplió el sueño y apenas a sus 12 años, casi 13, tuvo que abandonar su pueblo para cumplir acá el sueño de ser jugador profesional en San José. Pongámonos cómodos y cómodas porque hoy veremos la historia de Jeffrey Valverde acá en A Fondo con... Don Jeffrey Valverde, qué gusto tenerlo acá en A Fondo con. Jeffrey, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, muchísimas gracias por la invitación. No, usted por aceptar la invitación acá en A Fondo con Jeffrey para hablar un poquito de todo, a ver si nos alcanza el tiempo, como siempre les digo, y le pregunto por la actualidad, ¿verdad? ¿Cómo se siente en la nueva etapa, bueno, en la Asociación Deportiva San Carlos y demás, que es una nueva etapa en su carrera? Sí, bueno, primero agradecido con Dios también por esa oportunidad. Era un lugar donde en algún momento de mi vida quería regresar por todas las cosas buenas que viví y en el lugar también que me acogió de muy buena manera desde la primera vez que yo estuve allá. Entonces, bueno, creo que cargado de buenos pensamientos, de motivación, de ojalá de poder trascender en ese torneo. Entonces, bueno, esperando siempre lo mejor. 31 años cumplidos, ¿verdad? Tiene Jeffrey. ¿En qué momento de su carrera se siente? Bueno, creo que me siento muy bien físicamente, a pesar de que lo que todo el mundo ahí a veces rebunda de que después de los 30 me siento muy bien físicamente, en una etapa también mentalmente más madura por todo lo que obviamente uno vive y vivió en otros clubes, no futbolísticamente, sino en general como persona. Entonces, bueno, me siento feliz, contento, disfrutando de la vida también. Que es muy distinto al Jeffrey, por ejemplo, evidentemente de 20, 22, 23 años, ¿verdad? ¿En qué se cambia, Jeffrey? Bueno, creo que a pasar de los años uno le da valor a cosas que tal vez cuando teníamos 20 años no ni pensábamos o no valorábamos. Entonces, bueno, creo que el de disfrutar de cosas sencillas de la vida, de un buen café, me gusta mucho el café, son cosas que al día de hoy uno valora, de los amigos, de la familia, que cuando uno está joven a veces no es que no valora, sino que prefiere hacer hasta otros planes por disfrutar. De igual manera me parece que está bien, pero bueno, hoy vivo una vida tranquila, feliz y contento con todo lo que me rodea. Y el valorar también muchas etapas de la carrera, ¿verdad? Sí. Porque aquí han pasado muchos colegas suyos, unos activos, otros retirados, y dicen que, bueno, de hecho Valdano lo dice en un libro, que ojalá el jugador de fútbol pudiera ser primero exjugador para valorar muchas cosas que no se valoran durante la carrera. Pasa como por ahí también el tema de actitudes, de roles en los camerinos, roles en los equipos, ese tipo de cosas también se valoran mucho ahora. Sí, bueno, creo que cuando pasan las cosas y uno hace un recuento de tal vez situaciones que uno vivió en algún equipo, por eso uno siempre le dicen que no se quede con nada, que no se guarde nada a la hora de entrenarse, a la hora de poder sumar en algo, de hablar o de apoyar a alguien, porque tal vez es muy feo luego de un año de que estuvo en un club, uno decir, qué lástima, me faltó tal vez, o hubiera hecho, ya no hay manera de poder cambiarlo. Entonces creo que es algo que conforme pasa el tiempo también uno aprende y uno se maneja de otra manera y trata de una u otra manera, ya sea en cancha o extra cancha, ayudar. Pero bueno, creo que son experiencias que la vida a uno le da y precisamente por eso cada día creo que uno es mejor persona. Y también ahora, bueno, hay mucha tecnología, siento, sin demeritar a los de otras épocas, que hay más profesionalismo también a la hora de cuidarse, el famoso entrenamiento invisible, todo eso. Eso también, ya pasado los 30, supongo que pesa más de Jeffrey, porque claro, el cuerpo es su materia prima. Sí. Conforme pasan los años, hay que cuidarlo mucho más. Sí, claro, o sea, ahora
creo que se ha profesionalizado mucho el tema de fútbol, no solo decir a la hora de entrar al campo, al terreno de juego, sino el tema de cuidarse fuera de él, el tema de alimentación, de descanso, de que hay que estar bien en grasa, de que el gimnasio se ha vuelto un tema muy, muy importante. Antes tal vez no se le daba el valor que se le tenía que dar. Hoy en día yo creo que todos los jugadores en general lo toman muy en serio, se cuidan y se mantienen en muy buena forma física, aparte también del tema de tecnología, que hay videos para mejorar movimientos tácticamente y mentalmente también, que hoy el fútbol también se vuelve un poco más desde la parte mental, de cómo me siento, de si me siento en mi entorno en general bien, creo que voy a poder desempeñarme muy bien en la cancha también. Pero eso es una decisión propia, ¿verdad? También, Jeffrey, pasa mucho por decisión propia porque usted ha estado en equipos donde se le da muchas herramientas y otros que trabajan con lo básico, entrenan 2 horas y después cada quien para la casa. También es una decisión propia. Sí, el tema de invertir en trabajos extra, en gimnasios extra y demás. Sí, creo que es también parte de los hábitos personales de uno. O sea, yo que recuerde de muy joven siempre me gustó hacer gimnasio, del tema también de comer bien, de verse bien físicamente también es algo muy, muy personal de uno. Entonces siempre me he mantenido por esa línea de mantenerme físicamente muy bien, obviamente por el tema de lo que hago, pero también es creo que una parte de amor propio también, de las cosas que uno quiere tener y hacer para uno. Se trata también de alargar la carrera, ¿verdad? Evidentemente hay lesiones, hay imprevistos y todo, pero entre más se alargue la carrera es muchísimo mejor para ustedes. Sí, al final de cuentas creo que la parte física es lo que logra uno, lo hemos visto en otros casos, los jugadores que han podido estar en Europa, uno ve que alargan su carrera hasta los 38, 39 años, ha sido por eso, por el cuidado personal, por las extras que hacen aparte de lo que se entrena, el comer bien. Entonces, bueno, creo que es un claro ejemplo de algo que uno tiene ahí para poder hacerlo también. Que también bueno, en el caso suyo, Jeffrey, lo conocemos como un jugador explosivo, aeróbicamente bien dotado, ¿verdad? El tema del aire y todo eso se trae, pero también se trabaja. Se tiene que trabajar, no es como queda y yo puedo correr sin entrenar y eso se tiene que trabajar también. Sí, y se cuida también, me parece, porque uno, bueno, en mi caso personal yo lo he vivido que tal vez hay días que yo por A o por B, no sé, tal vez no pude descansar bien y yo llego a entrenamiento y uno se siente físicamente y uno dice, pucha, sí me siento diferente hoy, pero bueno, creo que ese tipo de cosas que uno tiene o ese don que uno tiene, creo que es uno donde tiene que sacarle mayor provecho, cuidarlo, entrenarlo y creo que es parte de las cualidades físicas que uno tiene y que siempre debería mantener. Vamos a ir haciendo un repaso en la carrera, Jeffrey, pero le quiero preguntar por lo no más inmediato, porque estuvo Sporting también, pero el tema de Saprissa. ¿Cuánto significó para usted su llegada a Saprissa y qué le dejó ese paso por Saprissa? Sí, bueno, creo que fue cumplir un sueño también que, bueno, yo estuve mucho tiempo en ligas menores, desde los 14, 15 años hasta los 18, 19. Pude debutar en Saprissa, pero no pude consolidarme, que era lo que realmente quería. Me tocó salir y abrirme puertas en segunda división, más que todo en segunda división, 3, 4 equipos en segunda división, donde me parece que también fueron parte importante de todo eso. Y luego que pasa la llamada de Saprissa, obviamente desde un momento cuando me doy cuenta del interés, no lo dudé, ni lo pensé. Había un tema también que a mí me quedaban 6 meses en San Carlos y yo quería que fuera inmediato, pero no se pudo, tuve que esperarme 6 meses, a mitad de torneo, mitad de pretemporada me lesiono. Yo en San Carlos ya estaba yendo a selección y antes del Mundial me lesiono, entonces también fue duro porque dije yo, ¿y ahora qué va a pasar? Si no me recupero, y hasta me parece que corrimos un poquito con el tema de la lesión porque todo se diera, no solo lo de Saprissa, sino de la selección, porque también era un sueño, ojalá poder haberme metido en la lista del Mundial, que es lo que todo jugador quiere o le gustaría.
Bueno, al final me recupero, juego los últimos 6 partidos y ya cuando volví a jugar, finiquitamos el tema de mi llegada a Saprissa, firmo y llego allá. O sea, creo que es la mejor experiencia que uno como jugador puede vivir. Me parece que acá en Costa Rica, llegar a un club como Saprissa y luego de ahí, que me parece que al principio fue un cambio pues bonito, pero sí difícil. El tema de manejar la presión de ponerse esa camisa no es fácil y lo han vivido, creo que la gran mayoría de jugadores que vos le puedes preguntar, te va a decir eso, que no es lo mismo ponerse la camisa de otro club a la de Saprissa. ¿En qué sentido, Jeffrey? Digamos, en lo futbolístico, evidentemente, pero también Sí. en lo extra futbolístico. Me parece que uno tiene un compromiso muy grande, no solo con la institución, con el club, sino con la afición. La afición de Saprissa es muy grande. Y el que usted haga un partido hoy bueno, no le marca nada si el siguiente pase usted lo da malo, ya, no, ya le dicen cositas, entonces cuesta mucho. Entonces, a mí al principio me costó un poco el tema ese, los primeros 2, 3 partidos, pero por dicha tuve la confianza del cuerpo técnico en ese momento y seguí jugando hasta que ya pude soltarme un poquito más, relajarme un poquito más, cosa que te lo da también la constancia de jugar y tomar confianza. Y bueno, me parece que después de ahí todo me fue muy bien en lo personal y en el club también. Fuimos parte de ese tetra que se ganó, que siempre se habla de que es más fácil seguir ganando que empezar de cero y eso fue el lema que se habló en ese momento. Entonces, bueno, creo que me siento al día de hoy de que ya no estoy allá, me siento muy contento, que no me guardé nada y muy feliz por mi paso. Antes de Saprissa, ¿usted había sido campeón en algún momento? En primera división no. No, ¿verdad? Fue su Sí. sus primeros títulos con Saprissa. En primera división sí. ¿Y era como se lo soñaba, digamos? ¿Era como se lo esperaba? ¿O, No. o fue mejor de lo que...? Creo que fue mejor. Creo que a uno le pasan cosas, o al menos en mi caso, le pasan cosas que en la vida, creo que uno dice, sí, quiero salir campeón, pero a veces la forma no se la imagina, solo pasan las cosas, suceden. Dentro de todo eso hay un montón de cosas también bonitas que suceden y uno no se lo imagina jamás, pero creo que todo fue bueno, positivo. No solo yo, mi familia, mis amigos, también la gente que está muy cerca mío, lo vivió de una manera diferente porque se dieron cuenta y me vieron crecer con un sueño y estar ahí y ir logrando cada cosa paso a paso fue importante para mí y creo que para ellos también. A nivel de afición, yo los escucho mucho decir eso, Jeffrey. ¿Qué tanto puede llegar a afectar para bien o para mal el tema de la presión de la afición? No sé si usted es de mucho de meterse en redes sociales después de un partido, cómo se maneja eso. No sé, después de un clásico, por ejemplo, no me quiero ni imaginar si le fue bien, claro, todo el mundo va, Sí. pero si le fue mal, ¿verdad? Entonces, Claro. ¿cómo se maneja eso? Creo que ahí vamos a la parte esa que te decía, de que mentalmente uno tiene que estar muy fuerte, muy claro, que independientemente de lo que a mí me digan en la calle, yo no puedo creerme nada, ni para bien ni para mal, porque suele pasar que en el estadio normalmente a veces vos fallas 2 pases seguidos y ya hay cierta parte de la afición que obviamente molestos porque ellos no perdonan nada, la mínima. Entonces ahí es donde uno tiene que seguir confiando en lo que uno hace, en el día a día, en que uno se entrena bien, en el que uno es capaz de hacer las cosas. Y creo que en la medida que uno vaya dando buenos pases, buenas jugadas, la actitud también con lo que lo vean a uno dentro del terreno de juego es importante, uno se va a ir ganando ese apoyo de la afición, ese cariño de la afición que creo que tampoco se tiene que uno confiar porque ellos son así exigentes, pero me parece que es la mejor afición de Costa Rica. Y que además Saprissa, junto por ejemplo con Alajuelense, Herediano, Metamos a Cartagena, son equipos donde el que llega tiene que trascender, ¿verdad? Cuesta mucho hacerlo. Y ganarse un puesto muchísimo más, Jeffrey. En el caso suyo, me parece que bueno, hubo momentos donde sí llegó a ser titular y todo, otros esperar y demás,
pero ese tema de la competencia deportiva, ¿cómo lo vivió? Sí, bueno, en lo personal me parece que lo que usted dice son equipos donde usted está llegando nuevo y también usted tiene esa presión de que personal también, de que no quiero ser uno más, quiero llegar y ojalá adueñarme la titularidad, de aportarle al equipo, de ayudar. Y normalmente son equipos, la Liga, Saprissa, Heredia, Cartago, que tienen planillas competitivas. En cada posición 1, 2, 3 jugadores que pueden ser titulares. Entonces, bueno, creo que yo llegué con esa parte de ese pensamiento, de decir, bueno, ya llegué acá, voy a entrenarme bien, voy a tratar de ganarme la titularidad y por dicha paso por una situación de que yo empiezo jugando lateral izquierdo, en una posición donde no era habitual mía, ya había jugado en algún tiempo. Pero derecho. Derecho, sí, no, lateral izquierdo también, sí. Pero también yo dije, hijo de pucha, lateral izquierdo, mi primer partido con Saprissa y bueno. Y una posición que en el fútbol nacional tiene lupa, ¿verdad? Claro, especial. por el tema que creo que al día de hoy son posiciones donde ha costado sacar buenos jugadores. Entonces, mi pensamiento fue ese, independientemente de la posición, siempre traté de dar lo mejor de mí y bueno, a partir de eso gané confianza y también en el campo me iba sintiendo bien a lo que iba pasando en los partidos. Entonces, ya luego, partidos más adelante, me toca jugar lateral derecho. En ese momento, si no me equivoco, estaba Taylor, Gerald, comenzando. Y el tema que yo empiezo a jugar lateral izquierdo era porque creo que no había, y el que estaba era Ricardo Blanco, en ese momento jugando lateral y se lesionó en la pretemporada. Entonces, bueno, dije yo, es una oportunidad que se me abre, claro, sí. Y las oportunidades son así, hay que aprovecharlas. Y ustedes como jugadores, Jeffrey, y yo los he escuchado decir, si me ponen hasta de portero con tal de jugar y ganarme un puesto, hay que hacerlo. Sí, en ese momento son situaciones que uno no puede dejar pasar, porque obviamente uno con el deseo y las ganas de jugar, también siendo muy responsable, ya en algún momento yo me medía, yo sabía, yo no, mejor soy cauteloso con los movimientos o con lo que hago para no, mejor cumplir. No equivocarme porque, es complicado, pero bueno, creo que me logré acomodar de muy buena manera. Hablando de posiciones, Jeffrey, a usted lo conocimos, bueno, en el episodio de San Carlos, de mediapunta, de lateral derecho también, pero ¿dónde es su posición natural? ¿Dónde se siente usted más cómodo y dice, si a mí me van a contratar, esta es mi posición, de ahí no me saquen? Pucha, es complicado porque sí, yo la gran mayoría del tiempo jugué en mediapunta por derecha o izquierda. Cuando empiezo a jugar lateral se me abre un panorama diferente porque se me hacía muy fácil atacar espacios y llegar con mucho espacio donde tal vez no tenía cerca la marca, entonces sacaba ventaja. Entonces me empezó a gustar mucho el tema de jugar de lateral derecho. Pero bueno, al final de cuentas yo siempre lo he dicho, independientemente del entrenador que tenga, él sabe que yo puedo jugar lateral derecho, media punta, por A o por B, lateral izquierdo, pero a gustos personales creo que me quedo con media punta por el tema de que obviamente está más cerca del marco. Y usted es más de naturaleza ofensiva. Sí. Y yo también que lo he vivido jugando lateral, cuando uno tiene un media punta que es rápido, que le ataca espacio y que es necio y que usted dice, ya le quité el balón y le vuelve a aparecer, entonces es complicado. Entonces, bueno, creo que son características que yo tengo. Sí, antes del primer corte, Jeffrey, la salida de Saprissa, ¿en qué momento se empezó a dar? Si fue repentina, si se venía conversando, ¿cuándo se empezó a gestar el tema de la salida de Saprissa? Sí, bueno, el tema de la salida se da por un tema más personal, el tema de que yo quería jugar un poco más, desde la parte del cuerpo técnico me hace informar de que no va a tener tal vez esa participación que venía teniendo, que iban a haber rotaciones por tema de Copa Centroamericana y demás, pero yo venía a hacer la pretemporada completa y me parece que venía con un nivel bueno, entonces al final pasó por un tema más de cuerpo técnico
Entonces, por ahí ya yo andaba sondeando otras opciones también y yo dije, bueno, yo quiero jugar. O sea, ya tenía 6 meses de que había jugado como 5 o 6 partidos y otros de cambio. Entonces yo dije, o sea, Ya era un síntoma. yo puedo jugar, Sí, o sea, sí. yo quiero jugar titular, quiero volver a sentirme bien jugando. Entonces creo que fue un tema por esa razón. Claro, pero le entiendo, bueno, y eso pasa mucho, ¿verdad? Que a los jugadores, ese casi que es si se queda a su criterio, digamos, ¿verdad? Ya usted decide si lo que quiere es jugar, porque no es una decisión fácil, Jeffrey. No. Decir, me voy de Saprissa, sí, quiero jugar, pero muchos otros podrían decir, me quedo aquí, en algún momento juego por allá 1 o 2 partidos, pero estoy en Saprissa. Sí, Es complicado. para mí fueron días también muy difíciles por todo los 2 años y un poquito y medio más o menos anteriores había vivido, que habían sido muy buenos. En tema de minutos me fue muy bien, también de los títulos que se habían ganado. Entonces yo dije, no quiero tampoco irme aquí tan fácil o rendirme tan fácil. Quiero, ojalá seguir luchando, pero también por otra parte yo decía, pero tampoco quiero quedarme que en la gradería o que en la banca. Quiero sentirme feliz, quiero jugar. Entonces fue un momento donde tuve muchos pensamientos diferentes de lo que quería. Hoy me levantaba y decía, no, me va a quedar, va a pelear. Sí. Y en la tarde, después del entreno, ya decía, tal vez un entreno que no me tomaban en cuenta. Y yo decía, no, es que yo tampoco puedo ser conformista con esto. Entonces, bueno, creo que al final son decisiones que uno toma y se hacen buenas decisiones hasta que uno se da cuenta después del tiempo. Pero bueno, al final salí y también he tenido la oportunidad de jugar en los equipos donde estuve, en Sporting, ahora que estoy en San Carlos. ¿Y el tema económico? ¿Sí cambió mucho o era parecido, por ejemplo, a lo de Saprissa, los contratos que puede llegar a conseguir? Porque también supongo que debe ser un tema a considerar. Sí, creo que esa parte también era un tema que uno tenía que analizar. La salida hacia Sporting creo que no hubo mucho cambio, mínimo. Hoy a la salida a San Carlos, mi llegada de ahorita sí hubo un cambio un poco más grosero, por así decirlo, pero eso es un tema que suele pasar, o sea, por el equipo donde uno va, porque obviamente no es el mismo poder adquisitivo que tienen los equipos. Primera pausa, Jeffrey, le vengo a preguntar porque recuerdo que pues, por su buen momento en San Carlos, cuando se da su llegada a Saprissa, se rumoreaba que la liga también lo intentó tener en sus filas. Usted nos va a sacar de la duda a ver si eso fue cierto o no. Amigos, una pequeñísima pausa, no se despeguen, ya casi volvemos acá en A Fondo con Jeffrey Valverde. Muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en A Fondo con hoy con Jeffrey Valverde. Jeffrey, antes de la pausa se lo preguntaba, recuerdo que sí, cuando se da su llegada a Saprissa, por ahí se rumoreó de que usted tenía también o lo habían intentado o le habían ofrecido equipos como Alajuelense, por ejemplo. ¿Fue cierto o no fue cierto? Porque usted nos acaba de decir que la de Saprissa no la tuvo ni que pensar, pero sí recuerdo que era un muy buen momento suyo, el tema de selección, premundial y todo eso, ¿verdad? Sí. Creo que en ese momento lo de Alajuela no. Fue chisme de lo que salían en páginas y cosas. Yo cuando salgo de Jicaral, yo subo con Jicaral, yo firmo un año con Jicaral y de las opciones hice 2 torneos muy buenos en Jicaral, que normalmente ahí fue donde empecé a jugar lateral derecho, lateral izquierdo, que fue Justin Campos el que me empieza a poner en esas posiciones. Entonces, mi salida a Jicaral es hacia la liga. Entonces yo firmo en la liga y precisamente en la pretemporada, no sé, 22 días de pretemporada, se me acercan a decirme que había un interés fuerte de San Carlos, que fuera préstamo por intercambio con un jugador. Entonces, ese fue el tema con Alajuela en ese momento. Al final yo tomé la decisión de irme a San Carlos y
Y bueno, me quedé 3 años Que y ahí medio. fue, sí. Que ahí fue es el momento que vos comentaste. Pero entonces después no lo intentaron No, llevar no, de no, vuelta. O sea, después sí no. fue Saprissa la oferta Sí, y la que sí, usted tomó. Saprissa tenía creo que 2 clubes más interesados, pero en ese momento era bueno. ¿Oriundo de dónde, Jeffrey? Yo soy de San Isidro, Turruares. Turruares. Sí, Toda la vida ahí, bueno, Toda. la infancia y adolescencia. sí, una parte de mi infancia crecí ahí. Ahí está toda mi familia. Viví 2 años y un poquito en Alajuela, en Turrúcares, y después regresamos al ¿Y pueblo. cómo fue nosotros. esa infancia, Jeffrey? Bonita, creo. Creo que viví una infancia que me parece que hoy en día pocos niños pueden vivir en naturaleza, dando en bicicleta, descalzo, por todo lado, mejengueando, siempre con una bola. Me gustaba mucho andar en bici, entonces me iba hasta solo debajo de la lluvia, me iba a andar en bici. En el campo también, de todo el tema de lo que se veía en el campo, agarrar frutas de los árboles, Claro, qué lindo, sí, sí. todo en eso. Entonces creo que viví una infancia muy bonita también con mi familia, Y el balón siempre. siempre, Desde chiquitillo, fiebre. toda la vida. Sí. Quebraba. Y por, digamos, suyo, un tema suyo o fue influenciado por alguien? En mi familia yo creo que nadie jugó fútbol, Sí. nadie. Y siempre desde pequeño, con el balón, con la bola, me jalaba tortas, quebraba ventanas, todo, cualquier cosa. Entonces, siempre fue como llamativo para mí y desde pequeño siempre me tuve esa pasión por ¿Y a el qué fútbol. edad ya tuvo su primer contacto formal, así con una escuela de fútbol, no sé, una academia? Yo, esos 2 años que me voy para la Alajuela, nosotros nos vamos a ir a Turrúcares y recuerdo que el profesor de educación física en ese momento me dice que por qué no logro meterme en alguna escuela de fútbol, que él veía cosas en mí. Yo corría atletismo con la escuela en ese momento y íbamos a las competencias de juegos alajuelenses y todo ese tipo de cosas. Y entonces él me empieza un poquito como a dar información de qué había que hacer y eso, y bueno, al final con mi familia, mi mamá, logramos tener el contacto y yo juego 2 años en las ligas menores de la liga. En aquel momento, no sé ahora, pero en aquel momento entrenaba en una universidad, creo que se llama El Cuna. Ah, sí, allá en Alajuela, sí. Entonces yo estuve 2 años en esa, son como escuelas de fútbol, procesos de Alajuela. Y a los 12 años salgo de la escuela, nos tenemos que regresar al pueblo nosotros. Y para mí también fue muy difícil. Fue dejarte todo la escuela, fue dejarlo. el fútbol. Fue dejarlo y yo no quería. Yo le dije a mi mamá, no, yo me quedo aquí, busco alguna manera de seguir estudiando, de acomodarme, pero no me quería ir. Y bueno, me toca irme para... ¿A qué edad fue eso ya? 12 años. Cuando salgo de la escuela, de iniciar colegio, nos vamos para el pueblo nosotros y ya iba a entrar al colegio allá. Y estuve ese año ahí en el pueblo, jugaba con el equipo del barrio, con mis amigos, con la selección del colegio. Y el siguiente año hicieron una actividad en el pueblo, una feria, y llevan 2 equipos invitados a jugar contra nosotros, que éramos la selección del colegio, contra un equipo más grande ahí del pueblo también, y llevan 2 equipos de Brujas, en aquel momento que era Brujas FC, y creo que quedamos 3-1 nosotros contra la selección del colegio contra ellos. Yo creo que yo había metido un gol y tengo una anécdota buenísima con eso. Y al final del partido ya el entrenador se acerca a 2, 3 compañeros y les pregunta la edad, y uno que 18, 19, y no, el equipo él era 15. Entonces llegó a donde mí, me preguntó qué edad tenía yo. Yo tenía 14 años en ese momento, 13, 14 años. Y yo era precisamente de la edad de ellos. Perfecta, sí, calzaba. No sé si era destino o no, yo era sí. de la edad de ellos. Entonces ya el Señor me comenta que hoy en día ha sido también el que me ha ayudado en temas de contratos, en temas de decisiones, Edgardo Alvarado, que siempre le he agradecido de mil maneras.
Y llega y me dice, no, es que hay la posibilidad, si usted quiere, lo podemos llevar a San José, al equipo. Y yo no sé si ni lo terminé de escuchar de lo que me dijo. Y yo salí corriendo a contarle a mi mamá. Mi mamá estaba por ahí en la actividad. Y ya le llego yo a contarle a mi mamá, pero suave, suave, ¿cómo? No entiendo. Sí, ¿decirse a qué? Ajá. El estudio, sí, sí, sí. y dónde se En ese momento yo, si a mí me decían, yo me montaba en el bus con ellos, sí. me voy, totalmente. Sí. Ya luego el señor habla con mi mamá, le explica ya con calma todo. Y eso, creo que eso era como en agosto más o menos, y me dice, pero tiene que ir hasta diciembre, porque en diciembre es donde termina el torneo, se abre el nuevo campeonato, entonces a mí se me hizo, seguro como 10 años, sí, sí. 3, 4 meses de yo que si sufrir, se arrepienten. de yo sufrir, y cuando ya llega la fecha, yo llamaba al señor, lo llamábamos a Edgardo, y no contestaba, y nada, y no contestaba. Y yo todos los días, mi primer pensamiento era ese, llamar. Hasta que ya nos contesta y nos dice que sí, que todo estaba igual, pero que era para la siguiente semana. Y también yo estaba esperando que llegara el día. Yo me fui solo. Yo me fui, 13 años tenía, perdón. 13 años, sí. Completamente solo. Yo me fui solo para San José. Y recuerdo muy bien que era un domingo, jugaba la final Punta Arenas Brujas. Ah, sí, en el Cuti, sí. Ese día yo me fui en la mañana y yo llegué, él me recogió ahí por la Villa Olímpica en Desamparados y me llevó al partido. Y después de ahí terminó el partido, no recuerdo si era semifinal o final, o la primer final. Y ya me llevó a las oficinas, me presentó a los encargados de todo. Y después de ahí me quedé en San José. ¿Y cómo? O sea, ¿ellos tenían alguna casa club o le conseguían una familia? Ellos tenían casa club, tenían una casa club. En ese momento, pues yo iba a vivir en la casa club. Teníamos, creo que en ese momento Brujas tenía una muy buena organización. En general, tenía 2, 3 casa club, liga menores. Peleaban siempre las finales contra Saprissa, contra la liga. Tenían muy buenos equipos de liga menores. Y entonces yo llego a vivir a Casa Club y nos daban el estudio también, íbamos a un colegio que el mismo club nos conseguía. Y el primer mes, parte de las ganas de quedarme muy bien, pero también me golpeó. Nostalgia, el mal de patria que llaman. Porque yo me acuerdo que pasaban, y yo entrenaba tal vez 6 de la noche, y porque todos los demás compañeros tal vez estudiaban y yo iba solo en la mañana o era diferente, y a mí el día se me hacía eterno. Claro. Entonces, y solo, sin familia, sin nada. Y a pesar de que yo desde pequeño siempre fui muy independiente con muchas cosas, obviamente la parte emocional de yo con 13 años seguramente me golpeaba también. Yo llamaba a mi mamá, no, estoy aburrido, me quiere volver. Ay, Dios. Y entonces ella también fue parte esencial, importante, que no, pero espérese, busque algo que hacer, vaya, camine, no sé. Bueno, y topó con suerte, Jeffrey, porque otra mamá dice, no, sí, devuélvase ya, porque yo tampoco aguanto. No, al final me parece que voy cierto porcentaje acompañado del sueño con ella, porque fue la que me mantuvo no solo emocionalmente, sino económicamente. También hizo todo por darme, aunque sea lo mínimo, para que comiera. Porque ¿El club solo le daba hospedaje, alimentación y estudio? Sí me ayudaban económicamente como una un viático, parte. digamos. Claro, sí, como un viático en aquel momento. Y en ese tiempo, ya cuando ya me logré acomodar y también llegar a un equipo diferente, con compañeros que no conocía, también fue un cambio. Y después me logré acomodar, ya empecé a hacer amistad, hice amigos, ya después decía, ya me sentía... Y la vida en San José, porque no es fácil, ¿verdad? No, es el complicado. tema de salir y ir de un lugar a otro, todo eso. El no conocer, yo puedo decir lo que vengo de un pueblo muy, muy humilde, o sea, que es muy pueblo. Entonces, un cambio así drástico de 0 a 100 en un mes. Y a esa edad. Y a esa edad también fue complicado. Yo creo que alrededor de todo eso hay un montón de cosas que yo digo que Dios las pone en el camino de uno. Topé con mucha gente, con familias de
de compañeros también que me ayudaban, y no solo en la parte que me involucraban en cosas, que me invitaban a comer o para yo no irme a la casa club, Claro, cuando sí, se dan sí. cuenta que yo terminaba un partido y tal vez ganábamos y yo me iba para la casa club solo, y tal vez todos los chiquillos con sus familias Sí, a sí, comer. sin vida social. Usted. Entonces tengo que agradecerle mucho que en aquel momento, recuerdo clarísimo al día de hoy, ahí tengo contacto todavía con mi compañero en ese momento, que siempre me ayudaban y casi que me dijeron, lo adoptamos, venga con nosotros. Entonces creo que... Jeffrey, usted tenía 13 años Ujú. y ya vivía en San José, le pagaban un viático, le daban el estudio, la alimentación por jugar fútbol profesional. ¿Usted con 13 años decía, me quiero dedicar a esto, o todavía lo veía como, no tenía noción de lo que se estaba metiendo, digamos? Sí, no, yo creo que no, uno no tiene idea, no se imagina todavía de que uno puede hacer una vida del fútbol. Creo que uno en ese momento, desde la inmadurez que uno tiene, uno disfruta lo inmediato y obviamente se siente contento por jugar fútbol, se siente feliz, pero de ninguna manera creo que piensa uno como que no, puedo hacer una vida de esto, puedo llegar a jugar en primera división, pues obviamente es un sueño porque uno lo tiene ahí, pero Claro. no es algo como tan cercano Sí, que uno sí, dice. exacto, sí. Entonces, creo que como van pasando los años y van sucediéndole cosas a uno, creo que me parece que en lo personal, creo que después de los 17, que estaban en U17 en Saprissa, donde ya me empezaban a subir a primera a entrenar, yo dije, ok. Ya está cerca, sí. Entonces yo decía, ya son cosas buenas, entonces tengo que aprovechar este tipo de cosas que me están pasando. Pero el sueño de pequeño siempre estuvo ahí. Creo que a lo largo del camino van pasando cosas que a uno lo van reafirmando, diciendo, bueno, sí, puede ser real, puede ser real. Entonces me parece que el tiempo es el que le dicta a uno. ¿Y nunca volvió a competir en atletismo? No. O sea, se quedó con el fútbol nada Sí, más. no. Ni en el cole, ni nada. No. Bueno, pues ni en este colegio, Josefino. No, el atletismo fueron esos 2 años con la escuela. El tema del colegio mío fue muy truncado porque yo me voy para San José y tuve un cambio gigante en el tema de la educación, porque yo voy de un colegio súper básico en un pueblo a un colegio súper grande, bilingüe. Entonces, al principio yo dije, qué bonito, o sea, algo diferente, pero ya cuando yo caí en realidad, yo dije, pucha, santo, que estoy perdido. Sí. Por tema también social, que es un cambio diferente. Es un cambio entonces fue vertiginoso el ritmo de vida, de todo. Fue difícil. Entonces ese tema de colegio mío fue complicado, que al final de cuentas yo termino sacando bachillerato por madurez, porque no solo eso, sino que anduve de un lado para otro, que iba a vivir allá, entonces me costó mucho. ¿Y en atletismo qué competía? 100 metros. Velocista. Sí. Como lo vemos en la cancha, sí, que le vemos muy buenas condiciones a velocidad, ¿verdad? 100 metros y relevos. Ajá. Entonces siempre era como lo que recuerdo muy bien. ¿Y por qué se metió en atletismo? ¿Le gustaba o le dijeron que no compite? Sí, me parece que en la escuela el profesor de educación física que teníamos, creo que también fue el motivador para, no solo conmigo, sino los otros compañeros, de meternos en ese, porque existen si no me equivoco, existen los Juegos Alajuelenses y son como por el circuito de las escuelas. Los cantones, sí. Entonces creo que pasaba por tema igual de eliminarse contra otras escuelas hasta que ya llegaba uno como al principal de Alajuela, que si no me equivoco fue en el Polideportivo Montserrat esa vez. Entonces yo creo que yo estaba en todo, 100 metros, relevos, fútbol sala, fútbol 7, en fútbol sala atajaba, era portero. ¿Era portero futsal? Era portero futsal. Sí. Sí. ¿Y por qué portero? ¿No había otro o le gustaba? No, me gustaba. Sí. Me gustaba. Bueno, pero ser portero de futsal hay que hacer kamikaze, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Yo, no sé, fue un gusto adquirido en ese momento que no sé, me gustaba. Entonces, creo que parte de eso también fue importante, el tema de la escuela, que me motivó obviamente al atletismo, sino también en general a otros deportes. ¿En fútbol 11 nunca le dio por atajar? No, en fútbol 11 no. Pero hoy en día, si expulsan al portero y no hay cambios... Yo tengo
Tiene 19 los minutos guantes. en segunda, portero. Ah, sí, ya lo hizo. Sí, con En un partido con Curriabat. con Curry. ¿Y Yo cómo le jugué, fue? yo jugué, pues ya no me remataron. Lo cuerparon bien. No le No llegó me bola. remataron. Sí, Sí. yo jugué unos torneos en Curriabat cuando salí de Saprissa, más o menos, creo, si no me equivoco. Sí. Y nos expulsan al portero faltando 20 minutos. Ujú. El entrenador era Ronald Mora. Macho. Y volví a ver y decía, ¿a quién pongo? Deme los No, guantes. yo me pongo los guantes. Pero, no, pero digamos, en este, digamos, en este episodio de la carrera de primera división, usted nunca ha dicho, o nunca en un colectivo ahí, vacilón, nunca ha pedido guantes. No. Bueno, vacilábamos. Sí. Sí, vacilábamos. Nos quedamos a veces después del entreno con Ryan Bolaños. En Sí, Saprissa nos sí, poníamos sí. ahí a atajar. Por eso, pero le pregunto, si hoy en día su equipo de primera división le expulsan al portero y no hay cambios y alguien tiene que atajar, ¿usted pediría los guantes? Depende del partido, animo. dice. No, yo me animo. Depende de la situación. Yo me animo. El tema Sí. es que se quedan viendo y van a poner a atajar al más enano. Al más pequeñillo de la cancha, sí. Entonces, sí. Escojan otro. Sí, no, pero yo podría. Es curioso, sí. No me da miedo, al menos no me da miedo. Esperemos que no pase, pero si pasa, voy a estarme recordando de este momento. Sí. Jeff. Última pausa, Jeffrey. Venimos a hablar un poquito de otros episodios como lo de Jicaral y otros más. Amigos y amigas, una pequeñísima pausa. Por favor, no se despeguen. Ya casi volvemos acá en A Fondo con Jeffrey Valverde. Muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en A Fondo con hoy con Jeffrey Valverde. Jeffrey, usted, bueno, pasa de Brujas a Generación Saprissa, que es como ya prácticamente el alto rendimiento de Saprissa, ¿verdad? Las divisiones menores de Saprissa. Sí, yo paso el entrenador que yo tuve en Brujas era Edgardo Alvarado. Él mismo me ayuda a irme a Saprissa junto con Carlos Santana. Llego a U15 y ahí hago todo el proceso, U15, U17. Empieza a escalar, digamos. Ajá, todo el proceso normal de Liga Menor. U15, U17, alto rendimiento. Ahí me toca debutar y luego voy a segunda división de ¿En Saprissa. qué año debuta usted, Jeffrey, en Saprissa? 2013, 2014. Y ahí no, mentira. tenía como 18 años. 2014, si no me equivoco. Sí. Ahí tenía como tenías 17, 18 como años. 18 años, si no me equivoco. 18. Cuando empieza, bueno, él cumple el sueño, ¿verdad? De debutar en primera, pero usted mismo nos lo adelantaba ahora que le costó mucho la consolidación y empezó a dar, no digo que tumbos, pero fue a varios equipos en segunda y demás. ¿Cómo tomó ese proceso, Jeffrey? Creo que complicado, porque en aquel momento la segunda división no era tan bueno, digamos, el tema de económico. O sea, ya yo con 19 años y obviamente yo buscando ojalá alguna oportunidad, obviamente estaba jugando segunda, pero tratando de salir a algún equipo primera. Me han conseguido una prueba en Uruguay de Coronado en aquel momento, que estaba el entrenador Martín Cardetti. Y fui y al final no pasó nada. Entonces también fue un golpe que uno dice, fue pucha. Sí. Yo siempre lo cuento y le digo, cuando yo llego a Jicaral, bueno, antes de eso paso de segunda división de Saprissa, paso a Grecia, que yo ascendí con Grecia, no jugué en primera, ahí me voy a Curriabat. Entonces ese es el primer golpe que yo tengo, Claro, que yo digo, sí. o sea... Qué raro, usted mismo se pregunta, ¿qué está pasando? Sí, ¿verdad? sí, entonces fue difícil. Sí. Me voy a Curriabat, ahí juego 2 torneos, si no me equivoco. Me voy a Punta Arenas a segunda y de Punta Arenas a segunda me voy a Jicaral. Cuando yo termino mi momento, ese momento en Punta Arenas, es decirlo, yo dije ya, yo creo que no quiero más con fútbol, porque lo de Punta Arenas se termina por un tema gerencial, de que haya poquito de las cosas no estaban claras, entonces creo que quitaron casi a mitad del equipo y que los que se querían quedar no sabía si les iban a pagar o no les iban a pagar en aquel momento. Entonces yo dije no, o sea, hasta ya le había preguntado a 2 compañeros, ayúdeme, no sé, voy a empezar a trabajar,
ya no quiero Porque jugar. ya había tomado Ya la había decisión. tomado la decisión de que ya iba a dejar a un lado el fútbol por el tema de que yo dije, ya que quiero tener una vida estable o quiero diferente y no Sí. la estaba teniendo. Entonces, como en esos 22 días donde estoy viendo opciones o viendo qué posibilidades habían de otra manera, me llaman de Jicaral. Entonces, digo yo, hey, vamos a ver. Como uno dice, voy a ir a quemar mi último Sí, 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 cartucho sí. a ver qué pasa. ¿Usted iba decidido que era su último Sí, cartucho? yo dije, no, voy a Jicaral porque también fueron 6 meses lo que me ofrecieron en ese momento. Voy a Jicaral y yo digo, esta es mi última oportunidad, si no, a lo que ya tenía pensado. Y llego a Jicaral. En aquel momento el entrenador era Eric Rodríguez, de que paz descanse. Paz descanse. Y como antes de mitad de torneo, llega Justin Campos. Entonces, al final empezamos con Justin, levantamos nivel, clasificamos y empezamos a jugar todas las series de finales. Y bueno, al final logramos el ascenso a primera división. Creo que parte de todo esto, Jicaral es el que me potenció a mí primero que nada. Porque fue el que lo rescató, digamos, sí, el que me del puso retiro. en vista desde Sí, todo sí, el mundo sí. que yo futbolísticamente Claro. existía. El primer torneo a mí me va muy bien, si no me equivoco cometí como 6 goles y yo jugaba lateral izquierdo, jugaba lateral derecho, jugaba doble 9 con Lagos, con Cristian. Entonces jugábamos con Lagos y yo pasaba siempre atrás Claro, de él. claro. Entonces en ese momento creo que fue una etapa muy bonita teníamos un muy buen equipo, el ambiente que se tenía en aquel momento en Jicaral era muy bonito y que era mi primer torneo en primera. Entonces creo que eso fue clave al día de hoy de mi carrera. Entonces estuvo a punto de retirarse. Estuve a nada. A nada. Si a mí no me llama en aquel momento, me parece que Jicaral, que igual yo creo que no tenía otra opción para seguir jugando, creo que me hubiera retirado. Jeffrey, le pregunto, si usted no hubiera sido jugador de fútbol, ¿qué le hubiera gustado hacer? Ahora que lo dice, digamos, que usted dijo, voy a empezar a buscar a ver dónde puedo trabajar. Si pudiera elegir o estudiar alguna carrera, ¿qué le hubiera gustado? Pucha, qué difícil. Desde los 10 años crecí con el sueño de ser futbolista y nunca... Y siempre relacionado a deporte. Siempre relacionado al deporte. Entonces, de mi parte no ha existido tal vez una pasión diferente hacia otra cosa. Obviamente, o sea, hoy en día yo sé que el estudiar es súper importante después del de fútbol, pero creo que me hubiese gustado algo con el tema de administración de empresas. Me parece que es algo que sí me llama la atención y he sacado varias cosas con respecto a eso. Y el fútbol, no lo estoy retirando, ¿verdad? 31 años le queda un montón de cuerda, más ahora, que hay jugadores de 40 años ahí en muy buen nivel. Pero digo yo, ¿le apasiona tanto el fútbol como para verse en un futuro trabajando en fútbol? No sé, técnico, gerencias, ligas menores, formación. Creo que me llamaría la atención tal vez desde la parte de preparación física. Ah, sí. Eso es como lo que más me podría llamar la atención por el tema de que siempre me gustó. Y siempre me gustó cuando llegaba algún preparador y tenía las maneras o la forma de poder llegarle al jugador y conectar de muy buena manera la parte física, que es importante. Eso siempre al menos me ha llamado la atención como ese tema. Pero siempre todo es relacionado al deporte. Sí, sí. Porque cuando la pasión es el deporte, uno no se sale de ahí, ¿verdad? Entrenador creo que no. No. ¿Por qué? Tal vez de niños o de liga menor, no sé. Sí. O bueno, lo digo hoy desde uno no sabe qué tiene mi el futuro. actualidad, no sé, más adelante si me va a despertar Sí. ese deseo, pero no sé. ¿Y Vamos por a qué? ver. Por mucho enredo, ¿verdad? No sé, no sé, a veces no soy muy paciente, creo que es un don que uno tiene que tener de la paciencia, entonces, pero no sé, vamos a ver más adelante. Sí. Jeffrey, si le pudiera preguntar por un partido que usted que usted todos los días recuerde, que usted diga, este partido me marcó porque fue muy bueno, o porque pasó tal cosa, o porque me sirvió para tal cosa. Si hay algún partido que lo haya marcado a usted como jugador profesional de fútbol. Sí,
Tengo dos partidos. El primero un clásico, una final, realmente un clásico. Perdemos 2-0 en Alajuela, 1-0, perdón, en Alajuela, que pudieron ser 3-4, que pasamos como la mitad del primer tiempo con uno menos y todo el segundo tiempo defendiéndonos, pegaban el palo, le pegaban defensa, salía y nosotros dijimos, no nos van a meter un gol más. Y era cuesta arriba, no importa. Claro. Y recuerdo que esa semana fue con no tranquilidad, pero con una confianza que lo sacamos. En 20 minutos, si no me equivoco, íbamos 2-0. ¿Ese fue el de la ceja cortada de Paradela? No, ese fue otro. No, ese día metieron gol Warren. No, pero digo yo en el Morera. Que fue el partido donde... Ah, no, porque ese partido yo creo que la Liga anotó ya en el tiempo de reposición. No, creo que ese no. Sí. Y ese partido en el Ricardo Saprissa, sí, a los 20 minutos íbamos 2-0. Primero metió gol, si no me equivoco, Paradela y Warren. Y terminó 3-0. Ah, sí. Entonces fue un partido que o sea, el primer tiempo fue... me marcó mucho por el tema que... Y si no me equivoco, fue mi primer final. Ajá. Entonces fue... Ya recordé que hubo un gol de Warren que Fidel se la tira larga, la de izquierda, pegó cruzado. Sí, y después Warren remata y entra Paradela. Y el otro fue Jayvon, creo. Ajá. Sí. Que pegó en el palo de derecha. Sí. Entonces ese partido me marcó mucho y lo recuerdo siempre con una bonita experiencia. Y el otro es un partido con la selección contra Arabia Saudita en el St. James Park. Ajá. Entonces, más que todo por el estadio. Es un sueño de niño, de cuando veía Golf, la película, y veía el estadio y uno decía, el estadio es espectacular. Sí. Y con Acele. Y con Acele, obviamente, claramente. Y llegar y entrar y obviamente ver ese estadio, me parece que conecté mucho con mi infancia, con algo que en algún momento pensé, soñé y nunca me imaginé estar ahí y lograrlo o vivirlo, digamos. Sí. Entonces fue muy bonito también. Ahora, la última, pues ya nos ganó el tiempo, Jeffrey. Ahora que dijo lo de esa remontada, que usted dice que lo marcó, y me acabo de recordar ese partido, como un estadio Ricardo Saprissa a reventar. La cueva pesa, como dicen. Porque claro, uno lo puede decir sentado en un sillón y de la boca hacia afuera, pero ustedes que están en el terreno de juego y usted que ha sido rival y local en ese estadio, sí mete. Sí. Ahí es donde vas perdiendo el partido o vas empate y se ocupa ganar, es el minuto 90 y usted dice, ya no doy, estoy cansado. Pero usted ve la gente, vuelve a ver a la ultra, vuelve a ver a todo el mundo apoyando, diciendo que sí se puede ganar. Usted se le olvida eso. Entonces, normalmente siempre dicen que no pesa. Solo el que ha vivido cosas ahí y ha sentido ese tipo de sensaciones sabe que verdaderamente ahí pasa eso. ¿Qué termina pasando? Terminamos empatando, terminamos ganando, minuto 92, 93. Sí. Entonces, me parece que sí influye. Nos ganó el tiempo, lastimosamente, se va muy rápido, Jeffrey, el tiempo. Aquí está el regalito de parte de Flaco Caricaturas y de Afondo.com para que se lleve el recuerdito ahí, la caricatura de Jeffrey Valverde. Aquella es su cámara para que la enseñe ya en casa, para que la gente le vea ahí la caricatura de Jeffrey Valverde, para que se lleve el recuerdito. Jeffrey, y le voy a pedir, porfa, como a todos los invitados e invitadas, que nos regale el autógrafo de Afondo.com. Ahí están todos esos colores de Pilot. Y por ahí me parece que había un espacio para firma. Si no puede firmar en alguno de los que ya están tomados, para que nos regale el autógrafo. ¿Quiere acá? Ajá, puede ser ahí, correcto. Es que se llena muy rápido los balones aquí a Fondo.com. ¿Por qué morado, Jeffrey? ¿Fue algo en especial? ¿O? Porque la gente siempre se espera al final a ver con qué color firma el jugador. A ver.
Aquí tiene que... ¿Por qué Porri firmó con Morado? Sí, no, ahí está. Jeffrey, muchísimas gracias por haber sacado el rato, porque sabemos que ustedes cuando están en competencia pasan bastante ocupados. Muchos éxitos y bendiciones en todo. No se le pierda el camino, está a su casa y nos vemos en el camino. No, muchísimas gracias a usted por la invitación. Pura vida, Jeffrey, muchísimas gracias. Amigos y amigas, por supuesto que las gracias a ustedes por su gentil sintonía una vez más con nosotros acá en A Fondo Con. Gracias a todo el personal técnico y humano que hicieron posible llevarles hasta sus pantallas el programa. Como siempre les pido, por favor, cuidémonos mucho. Que Dios bendiga a cada uno de sus hogares y los invitamos, por supuesto, a que sigan acá en la sintonía de la pantalla de FUTV. Nos vemos.